Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Cada 11 de junio, dentro de la liturgia de la Iglesia, se le celebra la memoria de San Bernabé y se le llama San Bernabé Apóstol. Uno puede preguntarse por qué le llaman apóstol a San Bernabé si él nunca fue apóstol, según el catálogo de los 4 evangelistas. Pero para el siglo I fue muy importante su labor evangelizadora al lado de San Pablo. Recuerden que San Pablo tampoco fue apóstol en el catálogo de los evangelios sinópticos y en la enumeración que hace San Juan, pero también se le llama apóstol. Ahora, ¿por qué se le llama apóstol a este hombre, a Bernabé? La palabra apóstol en griego, apostolú, significa el enviado, el embajador. Y habría que ver la gran influencia que tuvo Bernabé en la primitiva comunidad apostólica, y los datos lo podemos encontrar en el segundo tomo de la obra lucana Hechos de los Apóstoles, que fue escrito allá después de los 80 del siglo I de la era cristiana. Bernabé en realidad no se llama Bernabé, se llamaba José Barsabás, y él se le cita que era natural de Chipre, pero que era judío de la tribu de Leví. Recuerden ustedes en nuestra línea histórica que el pueblo judío, desde el siglo VIII, siglo VI, siglo IV, siglo I, estuvo en una constante dominación extranjera. Pueden pensar en el siglo VIII, en el año 722, vino Salmanasar y después Sennacherib, reyes de Asiria, y conquistaron el reino del norte, cuya capital era Samaria. Y en ese año 722 muchos judíos migraron al norte o migraron al sur para no ser esclavos. Cuando Nabucodonosor en el año 597, 587 y 584 fue a invadir Israel, entonces aniquiló el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Y aunque nos dice el famoso historiador Ricciotti en su libro Historia de Israel que Nabucodonosor dejó a ancianos y niños y pobres y enfermos, él se llevó a cerca de 20,000 judíos a Babilonia, pero muchos huyeron. Después, en el siglo IV, llega Alejandro Magno, conquista toda esa zona y también mucha gente huyó. Al final, siglo I antes de Cristo, Pompeyo llega nuevamente a conquistar Jerusalén y muchos judíos huyeron. Por eso se entiende que cuando Jesús vive en Israel y predica del año 28 al 30 de la era cristiana, muchísimos judíos vivían en el mundo conocido de aquel tiempo. Entonces, José Barsabás no era la excepción. Él vivía en Chipre, a una distancia un poco alejada de Palestina, pero era de la tribu de Leví. Hasta antes de la destrucción del templo de Jerusalén de manos de Nabucodonosor, los levitas no podían tener propiedades. Eso lo condenaba la ley, el Deuteronomio.
Pero cuando regresan en el 538 por un mandato de Ciro, los levitas podían tener propiedades al igual que los sacerdotes. ¿Por qué menciono la propiedad? Porque José Barsabás, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es conocido en esa solidaridad cristiana de los años 30. Él, nos dice Lucas, que había vendido su casa, no, más bien su terreno, y que el dinero se lo dio a los apóstoles para que ellos hicieran obras de caridad. Recuerden que la institución más antigua de caridad no es la Cruz Roja, ni los filántropos del Club Rotario, no. La institución más antigua de caridad es la Iglesia Católica. Por eso los apóstoles le cambiaron el nombre de José Barsabás por el de Bernabé, que significa el dispensador, que significa el benevolente. ¿Por qué? Porque digan ustedes, ¿quién ahora puede vender sus tierras y dárselas a los pobres? Ahí empieza la figura colosal de Bernabé, y como pasa con los grandes profetas del Antiguo Testamento, generalmente se les cambiaba su nombre y en el nuevo nombre simbolizaba su misión. Ustedes recordarán que antes de la reforma del Concilio Vaticano II, las religiosas y los religiosos cambiaban su nombre por el santo que más ellos preferían o por una virtud de Jesús. Después de la reforma del Concilio Vaticano II, se pidió que no se cambiaran ya su nombre. Bueno, y aparte, con los problemas del INE, si yo tengo un nombre y me cambio el otro nombre, qué terrible sería. Bueno, ¿dónde aparece nuevamente José Barsabás? Perdón, Bernabé. Aparece como elegido por la comunidad de creyentes en la base de evangelización que es Antioquía. Si ustedes recuerdan y han leído por completo el libro de los Hechos de los Apóstoles marcan más de 30 años de fecundidad en la historia de la Iglesia Católica. Desde el año 30, cuando Jesús asciende a los cielos, capítulo 1, hasta el año 62, capítulo 28, donde nos dice que Pablo estuvo preso 2 años en Roma. Esta fue una iglesia fecunda, una iglesia carismática, una iglesia bastante misionera. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con Bernabé? Le piden a Bernabé que él empiece la evangelización teniendo como base Antioquía, allá en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Y por cierto, ahí dice que en Antioquía fue el primer lugar donde llamaron cristianos a los seguidores del camino. En los años 30, a los que siguieron a Jesús se les llamaba seguidores del camino. En el año, yo creo que 40 y tantos, 42, 43, a los seguidores de Jesús les llamaron cristianos. ¿Por qué cristiano? Porque la palabra cristiano viene de Christos en griego, que significa el ungido, y de esta viene de Meshía en hebreo, que significa el ungido. Ahora bien, este nombre, el que ha sido ungido, precisamente hace referencia al camino de iniciación cristiana de los que somos católicos. Si ustedes han ido últimamente a un bautizo, cuando el padrecito hace bien el bautizo, son varios pasos del bautizo: el recibimiento, la letanía, la oración de exorcismo, el credo bautismal,
el bautizo, la bendición con el crisma, la entrega de la gorrita blanca, la entrega del cirio y al final el éfeta. Son 9 pasos. Pero algunos padrecitos no sé por qué se comen alguno de esos pasos. Bueno, pero hay 2 unciones. La unción con el santo óleo en el pecho y la unción con el santo crisma en la cabeza. Esas 2 unciones simbolizan la inserción del catecúmeno a la vida en Cristo. Y esas 2 unciones significan que ya son cristianos. Por eso en Antioquía a los seguidores del camino les empezaron a llamar cristianos. Ahora bien, una vez que Bernabé ha recibido por parte de la comunidad de creyentes que él pueda evangelizar, él se acuerda mucho de un amigo de él. ¿Y a quién me refiero? A Saulo. Y Bernabé va a buscar a Saulo para que compartan los dos este primer viaje apostólico que se conoce, que tuvo que haber sido entre el año 44 al año 48 de la era cristiana, que por cierto ilustra muy bien el gran biblista Joseph Holzner en su libro San Pablo, o el gran maestro que tuvimos en el Seminario Mayor, un paisano de aquí de Puebla, que era el padre Camilo Maxice, carmelita, y que yo creo muchos poblanos lo recordamos con cariño, porque aparte de que fue el primer superior general de todos los religiosos del mundo, es el cargo más alto que ha tenido un mexicano a nivel mundial, era un hombre sencillo. El padre Camilo, desde aquí un recuerdo al padre Camilo Maxice. Él escribió un libro que se llama Vida de San Pablo. Claro, es de ad usum privatum. Bueno, empieza el primer viaje apostólico de Pablo y Bernabé, pero aquí lo grandioso es que el que invita al viaje fue Bernabé a Pablo. Pero ¿saben a quién más invita? Al primer evangelista que escribió la biografía de Jesús hacia el año 60. Y era precisamente su primo, Juan Marcos, que es el evangelio más sencillo de leer, el menos complicado, el menos elaborado, y que salió a la luz en el año 60 de la era cristiana. Entonces vemos cómo esta iglesia carismática surgen grandes personajes que van a ser connotados en la historia de la Iglesia Católica y en esta historia de la línea del tiempo. Bernabé con su amigo Pablo, que era de Tarso, Bernabé era de Chipre, y el primo de Bernabé, que era Juan Marcos. Y desde aquel momento, partiendo de Antioquía, en el año 44, otros consideran que en el año 45, empiezan la gran obra de la evangelización de Asia y después de Europa. Hace algunas semanas yo les hablaba de los 500 años de la llegada de los franciscanos al nuevo continente el 13 de mayo de 1524. Yo les recomendaba un libro que espero hayan leído ya, que se llama La Conquista Espiritual de México, de Ricard, editorial Fondo de Cultura Económica. Claro, es un libro que fue tesis hace 90 años, pero sigue siendo eficaz porque el título es llamativo, La Conquista Espiritual de México. Porque así como decía, fue una hazaña, fue un logro, franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, que iniciara esta obra. Imagínense ustedes, predicar en otro idioma, predicar en comunidades desconocidas,
predicar en lugares donde había politeísmo y hablarles de un solo Dios. Yo por eso, si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, a Pablo lo apedrearon varias veces, lo latigaron varias veces. Porque cómo iban a cambiar sus deidades paganas por un hombre que, por cierto, como dice el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, había resucitado. Y por eso los atenienses le dicen a Pablo, mejor de eso te escuchamos en otra ocasión. ¿Cuáles son los frutos de Bernabé y de Pablo? Los podemos leer en el capítulo 13 y capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. Pero tal vez platico 3 cosas anecdóticas. Primero, el primer reporte que da Hechos de los Apóstoles de un patricio romano que se convierte al cristianismo es precisamente el jefe civil de Chipre. Y me refiero al cónsul Sergio Paul, que siendo pagano ante la predicación de Pablo y de Bernabé, es el primer romano que se convierte al cristianismo fuera de Palestina. Él procuraba la justicia en Chipre y lo conquistan para la causa del Señor. Otro hecho que para mí es anecdótico, pero que es un hecho real, y perdón lo que voy a decir, espero que no se enojen algunos alumnos de algunas escuelas, o creo que ya no sé, a partir del coronavirus no se hacen ya misiones, pero puedo pensar en tantos jóvenes de algunos colegios que supuestamente hacen misiones en Semana Santa, no digo los colegios, pero se llevan su sleeping, se llevan sus latas, se llevan sus refrescos, y al final no hacen misión porque la misión es sufrir las inclemencias del tiempo de la alimentación con los demás. Bueno, Juan Marcos se considera, era un chico de familia adinerada, porque nos cuenta que tenía su nana, me acuerdo de la nana Fine, tenía su nana, y solamente los jóvenes ricos tenían su nodriza, o tenían su nana, o tenían su sirviente. Y nos dice el autor sagrado que Juan Marcos, ante las inclemencias del tiempo, de la gente, de la alimentación, a la mitad los dejó. Y eso nos dice la Escritura que enfureció a Pablo. Que recuerden ustedes que el libro de los Hechos de los Apóstoles pues está compuesto por seres humanos, diría la cantante, con sus virtudes y defectos. Acuérdense el problema de Antioquía, cuando Pablo va a Antioquía y le dice a Pedro, tú eres un hipócrita, tú eres un simulador. Es el primer pleito entre obispos. Y sigue habiendo pleito entre obispos, y me imagino que sí. Bueno, pero vuelvo al punto inicial. Y también en el primer viaje apostólico hay un mago, Elimas, que quiere convencer a Bernabé y a Pablo a que le vendan sus poderes mágicos, entre comillas mágicos. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé curaban a enfermos, resucitaban a muertos. Y por eso este charlatán, porque ven que hay muchos charlatanes, ¿cuántos charlatanes aparecen con sus turbantes? Hay un charlatán que aparece con un penacho, no se lo robó a Moctezuma, y aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe y de San Judas Tadeo. Y hay gente que les habla. Por eso en mí hay una honda conmoción y emoción de tanta gente supersticiosa e ignorante. Porque cuántos pueden salir de su ignorancia y no lo hacen. Bueno, entonces el mago le pide, también está acaso de Simón el mago, el otro mago, que le venda sus poderes.
y al final lo conjuran diciéndole que él es hijo de Satanás y que él no podría tener el poder que tiene el Señor. Bueno, al final termina el viaje apostólico con muchos frutos, 4 años de evangelización, imagínense, en tierra extraña, en lenguaje desconocido y con precariedades, porque se anunciaba el monoteísmo sobre el politeísmo. Y ya regresa. Pero precisamente en Antioquía, que era el centro que salían todos los evangelizadores, hagan de cuenta que Antioquía era la Capu o la Tapu, de ahí salían y tomaban sus embarcaciones. Resulta que se encuentran con unos seguidores de Santiago, que se entiende era obispo de Jerusalén, y después le sucedió el otro Santiago. Santiago el mayor había muerto pasado a cuchillo en el 42, como lo podemos leer en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Después quedó Santiago el menor, y unos seguidores de Santiago van a Antioquía y les dicen a los paganos: si ustedes no se circuncidan y no aplican la ley mosaica, no podrán salvarse. Esto enfureció a unos y entristeció a otros, porque imagínense, ¿acaso se puede ser cristiano sin cumplir la circuncisión y la ley mosaica? Esa fue yo creo que fue una separación brutal entre los judíos y los paganos, entre los judíos convertidos al cristianismo y los paganos convertidos al cristianismo. ¿Dónde está la delgada línea para separar el peso de la ley con la nueva economía de salvación? Bueno, mandan precisamente a Pablo y a Bernabé de Antioquía a Jerusalén, y precisamente en Jerusalén se celebra el primer concilio, que no se llama ecuménico, el primer concilio apostólico. Vivían 11 apóstoles, sí, porque había muerto ya Santiago. Y los paganos preocupados, porque Pablo y Bernabé les habían hablado solamente del amor, de la vivencia del amor, de la Eucaristía, del bautizo. Ellos se preocupan: ¿acaso nos van a imponer las leyes tan pesadas del pueblo judío? Y en Jerusalén, algunos dicen que es año 48, año 49, no se sabe exactamente, se da el primer concilio, capítulo 15 de Hechos. Habla Santiago y después habla Pedro, y Pedro reconoce esto: la ley es carga, ni nuestros papás ni nosotros la hemos cumplido. Pedro habla con entusiasmo, porque él mismo reconoce que la ley no se ha cumplido. Y solamente de toda la ley judía y de la circuncisión, solamente toman 4 leyes: no comer la carne inmolada a los ídolos, no tomar la sangre, no tomar la carne de animales estrangulados y no fornicar. Yo creo que eso fue un respiro para los paganos, porque, insisto, lo que certificaba al judío era la circuncisión. A los cristianos no se les obligó precisamente la circuncisión. Ahora, mandan a Bernabé y a Pablo a Antioquía para dar esta noticia. Llevan sus pergaminos, porque no había libros. Y dice la resolución del concilio de Antioquía: nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido no imponer cargas más que las estrictamente necesarias, a saber, no comer la carne ofrecida a los ídolos, no comer animales estrangulados, no beber su sangre y abstenerse de la fornicación. Si cumplen esto, se salvarán. Bueno, ya los paganos están gozosos de que no van a aceptar la ley mosaica,
y preparan su segundo viaje, que va a atravesar Europa, va a ir a Europa. Y aquí hay un conflicto terrible. Bernabé llama a Juan Marcos. Y Pablo, creo que el talón de Aquiles de Pablo es que era perfeccionista. Y Pablo dice, no, a ese señor que nos dejó a la mitad del camino no lo quiero. Oye, Pablito, por favor, te aseguro que ya se repitió, no lo quiero. Y se separaron. Nunca más. Bueno, sí se separaron. Se sabe que Juan Marcos y Bernabé fueron a Chipre y Pablo fue con otros dos compañeros hacia Europa. ¿Qué es lo que dice la tradición? Hay dos versiones. Que murió en Salamina apedreado en el 62, según Flavio Josefo en su libro Historia Eclesiástica. Y otra tradición dice que predicó en Roma y predicó en Jerusalén y que al final murió martirizado siendo el primer obispo de Milán. Pues hoy quise hablar de Bernabé en nuestro programa La Línea del Tiempo. Muchas gracias.